después que le desobedeció. El poema dice más o menos así: pues polvo eres y al polvo volverás. Cada vez que escuchamos las terribles noticias de la delincuencia, las enfermedades o los accidentes que terminan la vida de un ser humano, resuena en nuestra mente ese Dios maldiciendo a la humanidad, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Fuimos hechos del polvo de la tierra y cuando morimos regresamos a ella. Es desagradable ver la partida de los seres humanos, aun cuando no los conozcamos. Esta mañana vi la noticia de un asesinato y no lo conozco realmente, pero aún así es doloroso. Como algunos han perdido la vida siendo muy jóvenes, y también duele cuando ya están entrados en años, algunos por causas naturales, otros con mucho sufrimiento, como lo hemos estudiado. Uno sabe que la persona ha muerto, pero con todo, allí está el cuerpo. Hasta que el cuerpo empieza a descender y entra el conocimiento de la verdad que ese hombre no volverá. Cuando uno ve a alguien que ha fallecido, de alguna forma el dolor todavía no llega porque ahí está la persona. Es el adiós definitivo el que verdaderamente duele. Se ha ido el espíritu de la persona y hay un momento donde se despide también el cuerpo. Cuando se desciende a la tierra y es encerrado bajo este montón de tierra y es puesta una lápida. Ahí creo que es un momento más doloroso, ¿verdad? Es cuando uno más mira llorar a las personas. Alguien fallece, se retira su espíritu y hay dolor, pero hay mucho más dolor cuando se retira el cuerpo. Aún en la terminología médica, pero la tumba es el lugar más democrático de la tierra. La tumba espera al rico y al pobre, al hombre y a la mujer, al niño y al anciano, al licenciado y al ignorante, al cristiano y al incrédulo. Cuando uno asiste al momento final de un ser humano, cuando espera la tierra, uno espera realmente que el cuerpo viva. Aún en la terminología médica, las personas que han cesado sus signos vitales, la respiración, la palpitación, el pulso, la temperatura, y que vuelve a la vida, a estas personas no se les dice resucitados. Cuando alguien parece fallecer y pierde sus signos vitales y regresa a la vida, a ellos no se les dice que han resucitado, se les dice que han sido reanimados, que es una terminología diferente. Antes la medicina conocía la resucitación y la reanimación de una misma manera, pero eventualmente se dieron cuenta que no es la misma situación. La falta de signos vitales no significa que alguien ha muerto. Todavía hay actividad cerebral, todavía hay otros signos que están vivos, pero la muerte llega cuando todo el cuerpo queda inerte. Por esa razón no se le conoce de la misma manera. Una persona que pierde sus signos vitales y los recupera, simplemente ha pasado de un estado inanimado a un estado animado, un estado de movimiento. Sin embargo, la historia conoció no a uno que fue reanimado, sino a uno que fue resucitado. Acompáñenme al primer versículo del capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. El texto inicia aclarando el tiempo. Era pasado el día de reposo. Los judíos, recordemos que los judíos contaban los días diferente a nosotros como los contamos el día de hoy. Los judíos contaban primero la tarde y después de la mañana. Ese era un día para ellos. Como lo decía Génesis, ¿no? Fue la tarde y la mañana, un día. De modo que ahorita nosotros estamos en un día y a las 6 de la tarde empieza el otro día. Esa es la forma en que lo contaban los judíos. Nosotros contamos la mañana y la tarde un día, al revés.
Los judíos entonces contaban desde las 6 de la tarde hasta las 5:59 del día siguiente. De hecho, yo conocí un judío, no era judío, era un judaizante, o más bien un judío, guatemalteco, un judío de religión, adherido al judaísmo, y llegaba al trabajo con sus pitas y su kebab, creo que se llama, y con sus colochos aquí. Y una vez me lo encontré al ascensor y le pregunté qué hacía los viernes, porque a veces los viernes, bueno, casi todos los días, él donde estaba se iban tarde. ¿Qué hacía los viernes a las 6 de la tarde? Me voy. Pero no es exactamente a las 6 de la tarde, me dice, sino cuando cae el sol, que inicia el nuevo día. Y tenía una aplicación que le decía a qué hora iba a caer el sol ese día. Y entonces cuando empezaba a caer el sol, él se retiraba a su casa. Y cuando empezaba a caer al día siguiente, entonces ya podía hacer las demás actividades. Entonces más o menos las 6 de la tarde es en que cae el sol, que ellos contaban el día. El día de reposo judío iniciaba entonces el viernes. Nosotros decimos día de reposo judío sábado, pero realmente es el séptimo día para ellos, que inicia el viernes en la tarde y termina el sábado en la mañana. A los judíos les urgía matar a Jesús antes de la caída del sol del viernes, porque ya la caída del sol del viernes iniciaba el día de reposo. A Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana del viernes, Marcos nos lo dice, a 9 horas del inicio del día de reposo. Tenía 9 horas para morir, o tenía 9 horas para matarlo, y murió a las 3 de la tarde. Entre las 3 de la tarde y más o menos las 6 de la noche, pues sabemos que hay más o menos 3 horas. Entonces, tenían 3 horas, los cristianos en ese momento tenían 3 horas para bajar a Jesús. Recordemos que los primeros cristianos eran judíos, ¿no? Tenían 3 horas para bajar a Jesús e ir a sepultarlo. Un hombre llamado José de Arimatea fue el encargado. Él dice en la Biblia que consiguió hablar con el gobernador para pedir el cuerpo, y Pilato primero mandó a preguntar si Jesús ya estaba muerto, y mandó a un centurión, y él fue y preguntó y le confirmó a Pilato que efectivamente había muerto. Fueron a comprar una sábana, dice el Evangelio de Marcos, fueron a comprar una sábana para envolver el cuerpo sin vida, porque de alguna forma era el cómo ellos evitaban tocar un muerto. Recordemos que los judíos tenían prohibido tocar un muerto porque iban a quedar inmundos. Entonces envolvieron el cuerpo en una sábana, este cuerpo sin vida, lo desclavaron, lo bajaron y lo terminaron de envolver y se lo llevan. Lo terminan de envolver porque lo tenían que empezar a envolver desde arriba. Fueron a la tumba de José de Arimatea, que era la tumba donde lo iban a enterrar, y buscaron cómo poner a Jesús en el sepulcro. Y finalmente ponen una roca gigante. Todo eso en 3 horas más o menos. Tenían que correr para enterrarlo, o más bien para sepultarlo. Todo antes del día de reposo, antes de las 6 del viernes, todo en 3 horas. A las 6 de la tarde más o menos inicia el día de reposo, y entonces los judíos van a su casa y iban a la sinagoga o al templo, dependiendo de dónde estuvieran, y ahí pasaban hasta el día siguiente igualmente a las 6 de la tarde. Recordemos que los judíos en ese tiempo no podían trabajar, y para ellos, para los fariseos, enterrar un cuerpo era trabajar. Entonces tenían prohibido hacerlo, por lo que no lo hicieron ese viernes al sábado, sino que el sábado siguiente a las 6 de la tarde, cuando ya había empezado su domingo, o el primer día de la semana más bien, ellos empiezan a hacer las labores para terminar de sepultarlo. Cuando iniciaba el primer día de la semana judío, inicia la narración de Marcos, aquí en capítulo 16. Dice que ese sábado en la noche, ese primer día de la semana, salen María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, y fueron a comprar especias aromáticas para ungir al asesinado. Estas especias servían para que el cuerpo muerto
no se desfigurara. Cuando se le aplicaban los ungüentos, eso hacía que la piel permaneciera en sus lugares, que no se pudriera tan fácilmente. Estas especias también servían para que no apestara tan rápido, para poder velarlo de alguna forma. Y aquí viene la primera reflexión. Esta es la primera reflexión de la mañana. Las mujeres, con todas sus buenas intenciones, realmente con esto que estaban haciendo, estaban pecando. No por el asunto del muerto, ni por el del día de reposo. Jesús les dijo, al tercer día voy a resucitar. No había muerto que ungir. Ellas no debieron comprar hierbas para preparar un muerto, sino tal vez comprar un banquete para celebrar con un vino. Porque este vivo no era un vivo cualquiera al que podían restablecer su respiración, su temperatura o su pulso. Este vivo era un vivo de verdad. Este era un hombre que estuvo bajo mucha presión antes de morir. No lo dice este evangelio, pero en otra narración se nos dice que él sudó sangre cuando estaba orando la noche antes de ser muerto. Y esto es más que una cuestión teológica, ¿verdad? No es que sudar sangre haya sido una alegoría. Sudar sangre es una condición del ser humano donde hay una gran cantidad de estrés y los vasos sanguíneos de la cara se rompen. Incluso se rompen los de los ojos, eso es más común. Pero al tal punto que no solo se le sangraron los ojos seguramente, sino llegó a sangrar de la cara. Estaba bajo una gran presión de estrés porque todos lo iban a abandonar. Y lo iban a desvelar, y lo iban a golpear, lo iban a escupir, y lo iban a terminar crucificando. Este era un hombre que fue torturado desde la madrugada, un hombre que no durmió en toda la noche. Bueno, no había dormido todo el día, y después no durmió toda la noche, y no durmió todo el día siguiente. Y después fue llevado 6 veces de aquí para allá para que lo juzgaran. Y la distancia entre el juzgado de Pilato y el juzgado de Herodes no era pequeña. Pero ellos querían correr porque ellos querían crucificarlo ese día. Este era un hombre que recibió 39 latigazos que consistían en golpear la espalda con un látigo de varias correas de cuero con unas bolitas al final de un metal. Aunque también podía ser bolas de hueso de cordero. Igualmente, creo que es fuerte, ¿no? Este era un hombre que recibió una corona de espinas entretejida. Este artefacto tenía el propósito de hacer presión sobre la cabeza para que el cuerpo se estresara más rápidamente y muriera también fácilmente. Además que también era un instrumento de tortura. Este era un hombre que le golpearon con un palo en la cabeza. No lo dice esta narración de Marcos, pero lo golpearon, dice que con una vara en la cabeza. Esto tenía el propósito de sangrar, de desgarrar la carne, de aturdir y de vencerlo cuando caminara con la cruz. Y como vimos en el texto anterior, así fue. Jesús no aguantó la cruz, que no era la cruz completa, solamente era el patíbulo. Este era un hombre que fue atravesado por los clavos, desgarrados sus tendones, levantado para soportar su propio peso sobre sí, y que fue posteriormente traspasado con una lanza en su costado. Y dice el Evangelio de Juan que salió sangre y agua. Y otra vez, esto tampoco es algo exclusivamente espiritual. Si estudiamos, espero yo que estudiemos el Evangelio de Juan, vamos a ver cuál es el significado espiritual, pero por lo pronto mencionaremos su significado físico, que no es un significado en sí. Este golpe tenía que ser acá, porque aquí le iban a matar. Recuerden que los romanos eran asesinos expertos. No sabían mucho de anatomía, pero sabían cómo torturar y matar. Este golpe fue uno destructivo en el pericardio que envuelve el corazón para cuidarlo. Y por eso de aquí sale agua y sangre, porque en el pericardio hay agua y sangre.
No era lógico que este hombre estuviera vivo. Por si alguien creía que era fácil que estuviera resucitado, un hombre no fue que le dio un infarto y lo levantaron, lo reanimaron. Este fue un hombre que pasó un día de estrés, lo golpearon, lo torturaron, lo clavaron y le dieron un lanzazo justo donde debían dárselo. Flavio Josefo, un historiador judío que no era cristiano, que vivió poco tiempo después de Jesús, escribe en su autobiografía que una vez iba caminando y encontró a 3 crucificados por los romanos. Cuando vio a los crucificados, reconoció que eran sus familiares, por lo que pidió al gobernante Tito César, Flavio Josefo era un hombre importante, pidió a Tito César la posibilidad de bajarlos para curarlos. Los hombres no llevaban mucho tiempo crucificados y 2 murieron mientras los estaban curando. Solamente uno sobrevivió y quedó muy mal herido. Por esta razón, las mujeres no esperaban encontrar a alguien a quien reanimar, a alguien a quien restablecer sus signos vitales. Las mujeres estaban esperando encontrar un cuerpo desfigurado por los golpes. De hecho, el libro de Isaías dice que Jesús, la profecía acerca de Jesús es que iba a quedar desfigurado, que no se iba a poder reconocer de los golpes. Eso esperaban hacer, por eso llevaban las especias también. Versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La preocupación de las mujeres no era acerca de la resurrección, que ya había anunciado muchas ocasiones antes. No sabemos si su falta de fe era ignorancia o negligencia, pero en términos implícitos no le creyeron a Jesús. Los milagros que hizo fueron poco y sus profecías en este momento no significaron nada, porque su falta de fe no las dejó estar preparadas para lo que vendría. Ellas estaban preocupadas por saber quién le iba a quitar la tapa a la tumba. Versículo 4. Cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, larga ropa blanca, y se espantaron. Yo quiero que imaginen la escena. Sí, de por sí ya las historias de muertos y de tumbas es aterrador. Había una piedra gigante y esa piedra ya no estaba movida, estaba quitada. Entraron al sepulcro y en vez de encontrar un cuerpo que empezaba a podrirse ya en putrefacción, encontraron a un hombre sentado. Un hombre diferente al que sepultaron y vestido de una ropa blanca, limpia. Naturalmente se espantaron. Su falta de fe hizo que el momento más importante de la humanidad tomara un giro despreciable. Charles Spurgeon decía, la fe débil es un gran fabricante de terrores. Conozco amigos que tienen una fábrica de problemas en su jardín trasero, donde siempre están haciendo varas para sus propias espaldas. Ellos no le creyeron a Dios con respecto a esto y a lo otro, y de aquí que siempre están inquietándose y preocupándose y mojándose completamente en problemas. Fin de la cita. A menudo, nosotros perdemos las grandes promesas de Dios por nuestra falta de fe. Dios desea para nosotros todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, pero nosotros estamos esperando encontrarnos con un Dios muerto. Oramos sin fe y creemos que Dios no nos va a dar lo que realmente le estamos pidiendo, porque tal vez no sea su voluntad, que no nos dará lo que pedimos. Vivimos poco para Dios, por eso tememos que Dios no nos respalde. No evangelizamos porque no creemos en el poder de Dios para transformar vidas, porque estamos demasiado temerosos de los fariseos y romanos del mundo que están prontos a devorarnos. Tememos demasiado al mundo, por eso no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas.
El pecado en nosotros confunde el temor con el valor. Creemos que Dios nos apoya en cosas sencillas y fáciles, en cosas terrenales como el éxito profesional, laboral, empresarial, pero realmente tenemos miedo de entregar nuestra vida por entero a Él. Tenemos miedo de creer que Él resucitó y que reclama las naciones para sí mismo, y que nosotros somos enviados porque le pertenecemos. Somos enviados para anunciar las buenas nuevas. Tenemos miedo de buscar a Dios. Tenemos miedo de anunciar a Dios. Versículo 6. Mas Él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Nosotros no creemos en un Señor muerto, sino en un Señor que está vivo. En un Señor que ha vencido la muerte. No nos engañemos, ningún hombre ha vencido la muerte, y aquellos que son mal llamados resucitados realmente nunca perdieron la vida. Posteriormente murieron de verdad. Aún Lázaro, el resucitado por Jesús, la hija de Jairo, la hija de la viuda de Naín, todos ellos fueron resucitados verdaderamente por Jesús, pero después volvieron a morir. Pero Cristo murió y al tercer día resucitó por sí mismo, por el poder del Espíritu Santo y por la voluntad del Padre. El ángel les dice: no tengan miedo, no está aquí, no temamos, porque Él no está en esta tierra, ni bajo la tierra, ni en la tumba. Él es el Dios que venció la muerte, es el Dios que venció el pecado. Aquello que tanto tememos los hombres, que tanto nos persigue y con toda certeza nos va a alcanzar, la muerte, ha sido vencida por el Señor, en quien confiamos. La pregunta es: ¿dónde buscamos nosotros al Señor? ¿En la oscuridad de una fe que no cree en Él, o en la valentía de una fe que descansa en Dios? El que venció a Egipto con su brazo poderoso, el Dios que confunde a las naciones, el Dios que domina los elementos, el Dios que es misericordioso con sus hijos y los protege dentro de la palma de su mano. Dios tiene promesas aún más grandes para quienes lo han visto vivo por medio de la fe. No como Tomás, que dudó y que perdió, como Jesús le dijo, perdió la bienaventuranza. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí veréis como os dijo. Allí le veréis como os dijo. El ángel les dijo: vayan, anúncielo a sus discípulos. El ángel les dice exactamente dónde debían buscar a Pedro. Pedro era el principal de ellos. Ahí lo verían como el ángel les dijo. Si creemos que Dios está vivo y gobierna sobre la creación, deberíamos anunciarlo al mundo como las mujeres debieron anunciarlo a los discípulos. De este lugar vienen las promesas más grandes de Dios. Hombres que rinden su vida a Cristo, hombres que son transformados por la palabra, muertos espirituales volviendo a la vida, familias y naciones viniendo a Cristo. Estas son las promesas más grandes que no recibieron las mujeres, de ir y anunciar a los discípulos. Y nosotros tampoco las recibimos porque tenemos miedo. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Muchos creen que estas mujeres fueron un ejemplo de devoción porque ellas llevaron muy de mañana todas las cosas para ungir su cuerpo, pero realmente sirvieron como mal ejemplo de incredulidad. Y no solamente de una incredulidad simple, sino de una incredulidad doble. Doble porque no creyeron las palabras de Jesús cuando les dijo que Él iba a resucitar, y no creyeron las palabras del ángel que les dijo que se fueran de la tumba a anunciar a los hombres lo que habían visto. Ellas se fueron huyendo del sepulcro y ellas no se fueron felices.
No se fueron gozosas ni ansiosas por anunciar el más grande milagro de todos los tiempos. Ellos habían cogido temblor, temor. Se llevaron a su casa ese sentimiento. Dice que llegaron y no dijeron nada a nadie. Se callaron y no obedecieron al mensajero de Dios. Tal vez creyeron. A veces uno intenta engañarse, ¿no? Tal vez creyeron que eran cautas o prudentes, porque si decían algo las podían matar. Recuérdense que los fariseos, ya muerto Jesús, que era el de los milagros, más rápido iban a matar a los otros. Tal vez creyeron que eran prudentes o cautas en no decir nada, porque así preservarían su vida. Y Dios no quiere que perdamos la vida. Pero todo lo contrario, Cristo reclama nuestra vida. Y no solamente una parte de ella, sino enteramente. Él reclama de nosotros la devoción total, aunque perdamos la vida. Cada uno tome su cruz y siga al que fue al Gólgota. Tengamos cuidado, porque las calles de Jerusalén son pequeñas y fácilmente nos podemos perder. Jerusalén a veces tiene puntos oscuros y hay mucha gente. Nos podemos perder cuando seguimos al crucificado, porque ese Jesús que murió crucificado, después sería recompensado por el Padre al resucitarlo de los muertos. ¿Cómo recibiremos entonces nosotros la máxima redención de encontrarlo en la gloria? Acompáñenme a Romanos capítulo 6. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que muere en Cristo vivirá con Él, pero el que muera en sus propios planes no heredará la vida. No intentemos disfrazar la idolatría que nos tenemos a nosotros mismos como si fuera devoción a Él. Ir al sepulcro era encontrar a un Dios muerto. Mujeres que no le creyeron, pero que parecían amarlo de verdad. Cristo ha muerto para resucitarnos. Debemos vivir para Él, no para nosotros mismos, ni nuestros propios planes. No engañemos al mundo haciéndoles creer que nuestros planes son los que Dios cree y quiere para nosotros, porque Él sabe que es idolatría a nuestro corazón. ¿Por qué aceptaríamos nosotros menos que su voluntad? No nos hundamos en el miedo para morir. Confiemos en las palabras eternas de Cristo, para que cuando muramos seamos resucitados para Él. Señor, te bendecimos porque tú has vencido a la muerte y al pecado. Y fuiste puesto en esa tumba, Señor, demacrado, torturado, desfigurado. Sin embargo, el Padre, Señor, te ha resucitado y tú has sido coronado en gloria. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, no con una falsa devoción, ni encontrarte con temor, ni en incredulidad,
porque no tenemos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Un Dios vivo que reclama nuestras vidas para sí. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo y creerte a ti, creer en tu resurrección, creer en que tú estás vivo y hoy gobiernas a las naciones. Asirnos de tus promesas que nos piden y nos demandan nuestra vida entera, de ir a las naciones y anunciar al resucitado, para que recibamos los más grandes milagros de este mundo. Ver a muertos espirituales volver a la vida, ver gente que nunca cambiaría de otra forma, sino a través de ti, ver gente alejada acercarse a ti, Señor, ver los más grandes milagros por tus promesas y no encerrarnos en nuestras casas creyendo que nuestras vidas te agradan. Danos el valor, Señor, para vivir para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.